El siguiente segmento tiene contenido o opinión. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en 8 de la mañana con 11 minutos. Estamos ya en la recta final de A Primera Hora. Y hablemos precisamente sobre las expectativas del sector comercial, del sector empresarial frente al nuevo gobierno. Para ello estamos ya enlazados con Carlos Loaiza, él es presidente de la Cámara de Comercio de Quito. ¿Cómo está? Bienvenido, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo a la audiencia del programa. Muchas gracias a usted por su tiempo y por esta entrevista. Bueno, iniciamos precisamente con esta pregunta. ¿Cuáles son las expectativas del sector empresarial, del sector comercial frente al nuevo gobierno? Sin duda tenemos una expectativa muy alta, una expectativa de confianza en que efectivamente el Ecuador pueda lograr ese crecimiento, de ese desarrollo que necesitamos. Tenemos muchas expectativas con relación a la primera acción de reactivación económica del país, que tiene que ser el plan de vacunación. Y creo que los mayores esfuerzos de todos los sectores deben estar encaminados hacia allá. Solamente una vez que logremos tener esa inmunidad que el Ecuador requiere en términos de vacunación, efectivamente podrán ser viables el resto de reformas que efectivamente tienen que darse para ello. Ahora, ustedes, bueno, obviamente aparte del tema de la vacunación, que es prioritario y que el gobierno pues lo ha señalado y que ha dicho que va a vacunar a 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días. Aparte de este punto, ¿cuáles son los pasos inmediatos que debería hacer el actual gobierno para reactivar la economía? En lo personal, considero que lo primero que debería hacer es transparentar las cifras. Es muy importante que el gobierno pueda compartir cuál es la realidad desde el punto de vista económico, de cómo ha recibido el país. Esto es fundamental porque eso va a permitir entender a todos la realidad de la situación y sobre esa base qué acciones o qué medidas tienen que darse. Debemos entender que este gobierno recibe un país con una crisis sanitaria muy compleja. Lamentablemente, muchas de las acciones que debieron tomarse en materia de salud en el Ecuador no se hicieron de manera oportuna. Nosotros fuimos muy propositivos en términos de sugerir qué alternativas debieron haberse tomado. Lamentablemente no se tomaron y hoy tenemos el país con los mayores, con uno de los niveles más bajos de vacunación en la región y con el menor nivel de pruebas rápidas en la región también, de detección y de diagnóstico. Estos son sin duda algunas de las tareas que el gobierno debe emprender de manera urgente. La otra tiene que ver con que tenemos un país con muchos frentes, con pocos recursos y con una gran diversidad de requerimientos y de pedidos. Allí será fundamental sin duda la capacidad del gobierno para priorizar cuáles son elementos fundamentales, no solo desde el punto de vista de la agenda económica, sino también desde el punto de vista de la agenda social. Desde el punto de vista económico y social, creo que hay algo que une a las dos variables que tiene que ver con la generación del empleo. 7 de cada 10 ecuatorianos en edad de trabajar no tienen empleo adecuado. ¿Y eso qué genera? Genera pobreza, genera inseguridad, genera desnutrición. Por lo tanto, esa es una tarea que debe de alguna manera permitir que todos los sectores trabajemos en conjunto para generar el empleo adecuado en el Ecuador. El día de ayer también el presidente hizo un anuncio importante, dos anuncios importantes. El primero tiene que ver con la eliminación de la central de riesgo de los ecuatorianos que tenían deudas con menos de $1.000. Esto es muy importante en términos de cómo esto va a permitir que esos ecuatorianos que no han tenido acceso al crédito adecuado puedan de alguna manera poder tener ese acceso para emprender, para desarrollar iniciativas y proyectos que están retenidos. Y por otro lado también lo que tiene que ver con el impulso de los fondos de capital de riesgo para impulsar el emprendimiento. Esas creo que son acciones concretas de corto plazo que efectivamente van a permitir la reactivación del país. Pero tenemos algunas reformas muy importantes y que son estructurales. La reforma tributaria, por ejemplo. Ese es algo que sin duda es relevante y crítico para el país. La reforma laboral que permita la incorporación de la mayoría de ecuatorianos que no tienen empleo adecuado. La seguridad social. Creo que ahí tiene también usted algunas de las reformas que son fundamentales y que, insisto, dependerán mucho de la capacidad del gobierno para poder conseguir esos consensos mínimos, especialmente con la Asamblea Nacional, y para poder atender los múltiples requerimientos que está teniendo con una base limitada de recursos. El presidente Guillermo Lasso recibe al Ecuador con una economía complicada, pero también tiene una oportunidad para impulsar los cambios estructurales que el país necesita. Esto usted escribió en su red social de Twitter.
Específicamente hablando de estos cambios estructurales, ¿cuáles serían los más importantes y como para iniciar ya este proceso de reactivación bajo su visión y precisamente a propósito de este tuit generado desde su cuenta? El primero, la vacunación. Creo que tiene que dar señales de que tiene un plan de vacunación mucho más efectivo, mucho más estructurado, con medidas mucho más adecuadas, con profesionales adecuados. Creo que los profesionales que el gobierno nacional ha incorporado en términos especialmente de esta unidad específica de vacunación, creo que son los correctos y los adecuados. Esperemos y todos tenemos que aportar para que eso suceda. Una vez que logremos avanzar con el tema de vacunación, sin duda, viene un gran problema estructural que tiene que ver con la relación entre nuestros ingresos y nuestros gastos. En la medida de que el Ecuador no corrija ese déficit estructural, efectivamente no dejaremos de seguir necesitando de financiamiento externo. Por lo tanto, allí está una primera gran tarea. Ya en la campaña el presidente Guillermo Lasso mencionó que tenemos un sector público que está quebrado. Es un sector ineficiente, donde efectivamente deben tomarse medidas que justamente permitan que todo el esfuerzo que el Ecuador hace, efectivamente también se devuelva con servicios y desde el punto de vista del gobierno que correspondan al aporte que todos los ecuatorianos estamos haciendo. Es decir, el Ministerio de Salud, para dar un ejemplo, probablemente es el ministerio que la pandemia reflejó su mayor ineficiencia. Es decir, no está en términos de cuánto es lo que el Ecuador invierte en educación y en salud, sino en la calidad de los servicios de educación y de salud que recibimos. Entonces, tenemos una gran expectativa de esa tarea en términos de lograr trabajar en la reducción del tamaño del Estado, en simplificar la estructura del Estado y de alguna manera corregir ese problema estructural. Si no se corrige eso, en el mediano y en el largo plazo estaremos seguramente pidiendo financiamiento externo para poder corregir ese déficit. Ese es el principal problema y eso va a requerir que el gobierno transparente las cifras para que todos entendamos la realidad de lo que el Estado recibió, de cómo recibió el presidente electo, el nuevo presidente Guillermo Lasso, las cuentas del Estado. Luego, por supuesto, la reforma tributaria, que es algo que se está ya justamente discutiendo, y lo que como sector privado hemos dicho, ayer hubo unas declaraciones del máximo responsable del Banco Interamericano de Desarrollo, el cual decía que el Ecuador no necesita más impuestos, el Ecuador necesita mejores impuestos, y eso es lo que hemos dicho. Necesitamos un sistema tributario mucho más ágil, mucho más simple, que recaude lo que tenga que recaudar, que evite la evasión, que corrija la evasión. Ahí es donde están las grandes oportunidades. Usted mencionó también el tema del trabajo. Efectivamente, esa es una cruzada que nos debe involucrar a todos. Y ahí las reformas que se hagan desde el punto de vista del Ministerio de Trabajo deben privilegiar a quienes no tienen trabajo adecuado en el Ecuador, que son la mayoría. Y por otro lado también desde el punto de vista de competitividad, hemos visto con mucha atención los comentarios del nuevo ministro en términos de efectivamente el esfuerzo que se tiene que dar para lograr que el Ecuador sea competitivo. ¿Y por qué esto es importante? Porque efectivamente estamos en una agenda que lo ha manifestado el gobierno del presidente Lasso, de una apertura del Ecuador hacia el mundo, una agenda con la Alianza Pacífico, probablemente con los Estados Unidos, con los principales destinos de nuestras exportaciones. Es importante que volvamos competitivo al país justamente para asegurar que nuestras exportaciones van a poder tener éxito efectivamente en estos nuevos mercados. Ahora, quisiera, señor Loaiza, tocar algunos de los puntos que usted nos ha mencionado. Por ejemplo, en el tema de la reducción del Estado, hubo un tema de optimización impulsado por el gobierno anterior, no se lograron los objetivos. Sin embargo, cuando hablamos de reducción del Estado, también estamos hablando de más trabajadores sin empleo. ¿Cómo llegamos ahí a un equilibrio? Porque el desempleo definitivamente afecta gravemente al país y se necesita también funcionarios públicos pues que hagan el trabajo precisamente enfocado al desarrollo también del Estado desde sus áreas y desde sus expertise. La mayor fuente de empleo la genera el sector privado, no la genera el sector público. Entonces lo que necesitamos efectivamente es que nos den normativas y confianza para poder activar. De los 10 empleos que se generan en el Ecuador, 9 vienen por el lado privado. Entonces, ¿dónde se tiene que generar e incentivar el empleo? Está justamente en el sector privado, en sectores que hoy están reprimidos, por ejemplo, el sector de la construcción.
El sector de la construcción es un sector que efectivamente es muy intensivo en uso de mano de obra y por lo tanto lo que tiene que darse a ese sector es confianza. ¿Y cómo damos confianza al sector de la construcción? Con el crédito. En la medida en que usted y yo tengamos confianza en poder tomar un crédito en una institución financiera, esos son los mecanismos que permiten reactivar sectores muy importantes desde el punto de vista de generación de empleo, como la construcción. Tenemos sectores desde el punto de vista de la agroindustria. Entonces, creo que hacia allá deben dirigirse los sectores. El Estado debe cumplir su principal rol, que es justamente normar y controlar, y aquellas actividades en las cuales el Estado ha demostrado que no es el más eficiente para hacerlo. Tenemos ejemplos en medios de comunicación, tenemos ejemplos en el sector eléctrico, donde efectivamente debería evaluarse el modelo con el cual se está mirando y si efectivamente podrían haber alternativas de participación público-privada, en la cual efectivamente el sector privado puede tener una mayor participación y que el Estado se concentre en su rol principal. Ahora, hablando precisamente del tema de la participación, sobre todo del sector privado y enfocándonos específicamente en el tema de la competitividad, ¿cómo establecemos que las empresas en el Ecuador avancen hacia ese objetivo, que es que sean más competitivas, que puedan trabajar mejor en sus procesos y también en el tema, por ejemplo, de avanzar con la exportación de sus productos, la internacionalización? ¿Cómo logramos empresas más competitivas? ¿Cuál es la forma ahí y cómo debería el Estado apoyar al empresario para que alcance ese objetivo? Con reglas y normativas claras, teniendo efectivamente una estabilidad que nos permita tener confianza en el mediano plazo de cuáles son las reglas del juego con las cuales tenemos que operar. Por otro lado, el tema de la reforma tributaria, en el sentido de que sea una reforma mucho más ágil, mucho más simple, desde el punto de vista de tramitología, la cantidad de trámites que tienen que hacerse en el Ecuador para generar una empresa. Entonces, todo eso tiene que simplificarse. Hoy ya existe en el mundo tecnología que permite justamente simplificar. Eso es lo como sector privado pedimos, efectivamente, que se nos dé la estabilidad, las condiciones para poder competir. Tenemos capacidad ya para poder hacerlo. Tenemos ejemplos en camarón, en cacao, en atún, en chocolate, donde efectivamente somos líderes a nivel mundial, pese a todas las limitaciones que el Ecuador tiene. Imagínense usted si tuviéramos esas mayores condiciones para poder competir, la capacidad que el Ecuador tiene con su ubicación geográfica, con su capacidad de producción, con la agroindustria, de poder incrementar nuestra oferta exportable. Eso es lo que pedimos como sector privado, efectivamente que se nos den condiciones y reglas adecuadas que permitan que efectivamente el sector privado pueda ser competitivo. Ahora, también respecto al tema de las reformas laborales, otro de los puntos que también hemos conversado durante esta entrevista, que tiene previsto precisamente enviar el Ejecutivo, es uno de los proyectos que plantea enviar a la Asamblea Nacional. ¿Qué deberían contener para mantener el tema de la generación de empleo, que es muy importante? Usted nos decía, 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo adecuado. Sin embargo, ¿cómo generamos empleo sin precarizar también el trabajo? ¿Cómo llegamos a un equilibrio? Efectivamente, te regreso por lo que usted dice, el equilibrio. No se trata de afectar los derechos ya de los trabajadores, debemos pensar en la mayoría de quienes no tienen trabajo. Y dentro de ello tenemos varios grupos importantes. Tenemos, por ejemplo, los jóvenes profesionales. Yo le hago una reflexión muy fácil. El Ecuador crece al 2% la población cada año, en números redondos. Si somos 17 millones, son 340,000 jóvenes que pasan de los 17 a los 18, es decir, en edad de trabajar. De esos, solamente 50,000 se afilian por año a la Seguridad Social. Es decir, tenemos 280,000 jóvenes que cada año se incorporan y que no tienen capacidad porque ni el sector privado ni el sector público tiene capacidad para generar un empleo. Entonces tenemos que buscar alternativas que permitan, de acuerdo a las características propias de cada negocio. Por ejemplo, hablábamos del de la construcción. Ese es un sector muy importante para impulsar. Tenemos ciertos sectores desde el punto de vista de la agroindustria o de la agroexportación, donde necesariamente se tiene que entender la estacionalidad de ese tipo de negocios y de ese tipo de industria. Sobre esa base poder brindar la flexibilidad para que se pueda contratar personal en las temporadas pico. Eso es lo que buscamos, justamente tener esa flexibilidad. Y me voy al otro extremo que también es importante. Las personas que también tienen edad de trabajar y que están, por ejemplo, arriba de los 50, 55, 60 años, ¿por qué también no pensar en estrategias que permitan también para esas personas que tienen mucha experiencia, mucha capacidad, también dar condiciones para que se los pueda emplear y de esa manera reactivamos la economía? El emprendimiento. El emprendimiento también es una fuente de generación de empleo adecuado.
en el sentido de que el Estado, ayer ya lo anunció el presidente Guillermo Lasso, del impulso y la creación de un crédito que permite efectivamente el desarrollo del emprendimiento. Ellos necesitan capital de trabajo para poder operar, y efectivamente en la medida de que les demos un crédito a largo plazo y con tasas de interés adecuadas, esos son mecanismos para reactivar el emprendimiento y para asegurar el incremento del empleo en el Ecuador. Ahora, también quería preguntarle, uno de los ofrecimientos en campaña del presidente Guillermo Lasso fue elevar el salario a los $500. ¿Cómo ve el sector empresarial la posibilidad de llegar y de cumplir esta promesa? Tenemos que efectivamente mirarlo en detalle, especialmente en aquellos sectores mucho más afectados y que son intensivos en mano de obra. A eso me refería en los términos de incrementar el tema de productividad y competitividad. Esto tiene que ser un ejercicio en el cual discutamos y lo apoyemos de manera integral todos los sectores, justamente para mirar cómo en conjunto podemos construir alternativas que permitan la recuperación del empleo y la reactivación económica del país. Como sector privado estamos dispuestos a apoyar, a colaborar, a poner de nuestra parte justamente para lograr el beneficio común, que es el bienestar de todos los ecuatorianos. ¿Pero se puede llegar a este salario en los 4 años como lo ofreció el presidente? Lo que hemos pedido es de que se haga un mayor análisis. Es importante entender que el Ecuador tiene en dólares uno de los salarios más altos en Sudamérica. Cuando usted compara el salario del Ecuador con países de la región, podemos ver que nuestro salario tiene en dólares un valor muy alto. Cuando uno establece los salarios están asociados con niveles de competitividad, con niveles de automatización y con altos niveles de formación académica, de especialidad. Lamentablemente el Ecuador no es un país con alto nivel de automatización, con alto nivel de formación académica, con alto nivel de especialización. Hay que haber ese análisis muy claro de efectivamente qué sectores pueden ser afectados y cuáles otros no. Y en esa base poder definir esas alternativas de una manera mucho más técnica, mirando efectivamente los impactos y los efectos que eso significa. Finalmente, ya para cerrar, señor Loaiza, quisiera saber si ustedes tienen a la mano ahora los datos, los últimos estudios, cifras de la Cámara de Comercio de Quito respecto a cuánto ascienden al momento las afectaciones económicas por el tema de la pandemia en negocios y también en los empleos, en la pérdida de empleos. El sector privado fue efectivamente uno de los más afectados, de ellos, especialmente del año 2020, estamos hablando de cerca de 30.000 millones de dólares, que fue la afectación. Dentro de eso, el sector comercial representó 10.000 millones de dólares. Desde el punto de vista de empleo, 500.000 de empleos fueron los que se perdieron, un poco más de 500.000 de empleos el año anterior en el Ecuador, en el 2020. En el primer trimestre del 2021, las estimaciones hablan entre 3.000 y en términos de empleo también. Por lo tanto, lo que estamos efectivamente buscando es esas alternativas. Señor Loaiza, no le pudimos escuchar, hubo por ahí una interferencia. Ayúdenos, por favor, con estas cifras, porque se nos cortó un poco hubo problemas de señal. En el año anterior, el sector comercial fue uno de los más afectados, probablemente el más afectado, donde logramos, lamentablemente hubo una afectación alrededor de 10.000 millones de dólares en el sector comercial. Y en este primer trimestre también las estimaciones hablan en el año 2021 de unas pérdidas alrededor de 3.000 millones de dólares desde el punto de vista de ingresos en el sector comercial. Muchas gracias, gracias por su tiempo y por esta entrevista. Gracias a ustedes, un buen día a su audiencia también. Muchas gracias. Son las 8 de la mañana con 29 minutos. Estábamos dialogando con Carlos Loaiza, el expresidente de la Cámara de Comercio de Quito, hablando precisamente de las expectativas del sector comercial, del sector empresarial respecto al nuevo gobierno. 8 con 29 en la primera hora.